Muy buenas tardes, disculpen la demora, tenemos 8 minutos de atraso, pero vamos con todo, ¿cierto? Estamos en un taller sustantivo importante, necesario, porque evidentemente comprender procesos de la naturaleza, de que nuestros estudiantes se apropien de la experiencia y vean de forma entretenida todo lo que pasa en este país, pero entretenida, pero con aprendizaje, con huella, ciertamente es necesario. Gran parte del currículum se ha encargado de fragmentar los contenidos con estas materias y resulta generalmente que existen pocas oportunidades para tratar contenidos de este tipo con estudiantes, de que se empoderen, de que entiendan y que existan concretamente recursos que permitan que ellos de alguna forma reflexionen y generen ese pensamiento crítico necesario para comprender ciertas cosas que suceden permanentemente que incluso ya hemos casi normalizado. Cuando hablo de normalizar, hablo de que es común. ¿Me puedes apagar un poco las luces adelante para potenciar un poco el poco potencial lumínico que tenemos? Quedó grabado eso, ¿cierto? Generalmente estamos acostumbrados a naturalizar los procesos de la naturaleza. Los procesos de la naturaleza han ocurrido siempre, ¿cierto? Somos parte de un sistema y por lo tanto en un sistema planeta Tierra tenemos numerosos procesos que ocurren recurrentemente y que han marcado de alguna u otra forma la historia, la prehistoria y el futuro de este país por siempre. Por millones de años más van a seguir ocurriendo terremotos, tsunamis, aluviones, trombas marinas, incendios, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto aprender a convivir con estos procesos pasa a ser un tema relevante. Pero cuando hablamos de naturalizar esta problemática, estamos hablando de que generalmente el titular de los medios de comunicación, cuando ocurre un evento complejo que tensiona la realidad del habitar, del vivir en este país, los modos de vida de las personas, el titular, el foco está generalmente en naturalizar el problema, en fisicalizar el problema. El problema es de las ciencias exactas, el problema es el terremoto, el problema es la magnitud, el problema, el titular del LUN va a ser el tsunami, el titular de la radio va a ser el aluvión. El titular de todas y todos generalmente tiene esa mirada basada en ese paradigma hegemónico que hace y nos hace creer y nos ha convencido ciertamente de que el gran problema es una naturaleza extrema. Y de ahí viene el concepto de procesos naturales extremos, que es un constructo social, es un invento de nosotros cuando un proceso de la naturaleza nos sobrepasa. Como ese Frankenstein que permanentemente aparece en las noticias porque viene una marejada anormal. ¿Qué es una marejada anormal? ¿Es anormal para quién? ¿Para el océano? ¿Para los piures? ¿Para las anémonas? ¿Para los pejerreyes costeros? ¿Para quién es anormal? Evidentemente que es anormal para los seres humanos que hemos estado acostumbrados a ciertos procesos de la naturaleza, pero cuando sobrepasan cierto mínimo umbral, como que en este caso el oleaje excepcional sobrepasa el enrocado en las costas de Viña del Mar, por ejemplo, estamos hablando de algo raro, algo anómalo, y eso me perjudica. Y eso genera daño. Y por lo tanto, no hallamos nada mejor que llamarla marejada anormal. Y evidentemente ese es un ejemplo que podemos tensionar con los estudiantes en clase, en cátedra, en terreno, en la costa, de paseo, etcétera, porque permite de alguna forma poner sobre la mesa un tema donde permanentemente las y los humanos estamos delegándole a la naturaleza la problemática. Nadie se cuestiona en la práctica si el hecho de que la marejada o ese oleaje de tormenta esté sobrepasando ese enrocado es porque las y los humanos nos hemos acercado mucho a la costa, o hemos intervenido demasiado a la costa, o hemos pensado que podemos contener, detener a la naturaleza con un simple enrocado. Eso no es tema, porque en la práctica nos han hecho creer y pensar que podemos hacer lo que queramos con ella. Ciertamente como el Kiko, ¿se acuerdan? El chavo del 8, que vivía era un chico huérfano, abandonado ciertamente, junto al Kiko, hijo de una madre, un hogar monoparental, donde en la práctica Kiko tenía unas pelotas increíbles ciertamente y salía a la pequeña vecindad a jugar con su pelota multicolor y generalmente el chavo le brillaba los ojitos porque quería jugar con esa pelota y el Kiko le decía, no te la presto, la pelota es mía. Y el chavo quería jugar con la pelota. En la práctica, los humanos por mucho tiempo hemos creído que la pelota es nuestra y cuando hablo de la pelota hablo del planeta Tierra. Esa forma de entender el planeta, esa forma de entender la Tierra, nuestra casa, porque no tenemos otra, ciertamente nos revela un desafío gigantesco que de alguna forma las nuevas generaciones la traen adentro, pero evidentemente hay que potenciarla, hay que darle con todo y demostrar, como mínimo, porque es lo mínimo que podemos hacer como adultos, ciertamente que le estamos entregando un planeta en esta condición, sencillamente tratar de acompañarlos en ese proceso, en ese mea culpa, en ese proceso de reparación necesario, que permita entender cómo vivir de mejor forma con el planeta Tierra. Primera diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay un desastre? Porque ¿qué es un desastre?
Un desastre es algo malo, ¿cierto? Un desastre, nadie quiere un desastre. El desastre es que se te quemó el arroz. Todos tenemos recetas para hacer el arroz, ¿cierto? A mí, por lo menos, depende del arroz. Si es integral o arroz blanco, ustedes bien saben, ¿cierto? Cambia la cosa. El tiempo de cocción también depende de la ollita, depende del fuego, si es cocina eléctrica, si es inducción, etc. Pero en la práctica cada uno tiene su secreto para que el arroz le quede graneado. Si a alguien se le quema el arroz acá, tenemos un problema, ¿cierto? Sería un desastre a escala culinaria y evidentemente la culpa de quién es. Haciendo una analogía con los tiempos actuales, el problema sería, si fuera un desastre, como le llaman permanentemente, desastres naturales, el problema sería la olla, el problema sería el fuego, el problema sería, no sé, cualquier cosa que no seas tú. Ciertamente el arroz se quema porque alguien se despreocupó, porque alguien desatendió la cocción, ciertamente, y todos bien sabemos que existen numerosas recetas para hacer un buen arroz. Por lo tanto, también existen numerosas recetas para convivir mejor en el planeta Tierra. También tenemos muchísimos, hombres y mujeres han generado una cantidad, y todo lo que hay entre medio, ciertamente, una cantidad de conocimiento que nos revela que ciertos procesos en rigor no son sorpresa, pero permanentemente nos hacen creer que son sorpresa. Permanentemente somos sorprendidos por la naturaleza. Incluso uno de los lemas del marco de Sendai, que es la actual estrategia mundial de Naciones Unidas para convivir con el riesgo de desastre, la posibilidad de que ocurran desastres, es que te dice, la sorpresa es la nueva normalidad. Diciéndonos, ojo, no tenemos idea qué va a pasar mañana. No sabemos cuánta agua va a caer en pocas horas y se va a inundar todo. No sabemos el aluvión por dónde va a correr. Prepárate para lo peor. Y en el papel, en las palabras, resulta interesante, casi poético. La sorpresa es la nueva normalidad. Pero de alguna forma, ¿qué nos está revelando ese concepto, esa frase? Nos está revelando que en rigor hay muchas cosas que todavía no entendemos como sociedad. Y que independiente que hemos logrado comprender de muy buena forma ciertos procesos de la naturaleza que hoy día incluso se pueden modelar matemáticamente y ver cómo avanza un fluido, o cómo desciende un aluvión, o cómo la lava después de una erupción avanza, inunda, destruye, etc. Hay otros procesos que todavía no entendemos. Y lo más interesante en esto de entender los procesos de la naturaleza es que también recurrentemente somos sobrepasados. Nadie lo vio venir. Nadie pensó que Chañaral iba a desaparecer por un aluvión en el 2015. No desapareció, quedó muy dañado y ahí se quedó, esa es otra historia. Nadie pensó que Chaitén, el 2008, después de esa erupción del 2 de mayo del 2008, que fue inicialmente una erupción explosiva y el segundo año más efusiva, Chaitén iba a desaparecer. Incluso muchos creímos que se iba a fundar la nueva Chaitén. Y nos hicieron creer, ciertamente, que existía la posibilidad de que la ciencia pensara en una localización razonable, adecuada, segura en el habitar, que respetara la cultura local, los modos de vida y todo lo necesario para convivir mejor, ciertamente con dignidad, con seguridad, que son garantías mínimas que tiene que darnos un Estado y un gobierno en el habitar, cosa que evidentemente no se cumple en general. Chaitén hoy día está habitado. Chaitén hoy día está lleno de gente. Los científicos y las científicas de la época ni tenían ni en el horizonte la posibilidad de que ese foco, ese volcán, a escasos 10 kilómetros, fuera un foco de peligro. Nadie lo vio venir. El terremoto del 2010, tremendo terremoto, magnitud 8.8, dentro de los primeros terremotos más grandes del mundo, de lo que va del siglo XXI, nadie lo vio venir. Estaban todos los ojos puestos en el norte de Chile. No es que voy a ir a Sufri porque voy a traer matute, voy a traer unos perfumes, unos chumbeques. Nadie, no, yo no voy aquí, que ni me agarra el terremoto. Y ciertamente, con todo lo que se anticipaba de que venía y que venía y que venía un evento para el norte, el evento no ocurrió en el norte. El evento ocurrió ahí, en Curanipe. La gente de Dichato nunca nadie le dijo que iba a llegar un tsunami en el corto plazo. Nadie lo estaba viendo. Sí, habían algunas publicaciones científicas que solamente lee el científico, sus redes y la endogamia científica, y el jefe que le dice, buen paper, qué buen artículo, ¿cuál es el factor de impacto? ¿Ah? Pero el común denominador de los habitantes de este país no estaban esperando un terremoto aquí. Independiente de que la ciencia lo explique bien después, porque los expertos, las expertas generalmente suelen explicar todo muy bien después, como la mega sequía. Hoy día todos hablamos de la mega sequía. Nos golpea duro de alguna u otra forma. Pero antes de que empezara el 2010, nadie nos anticipó que venía una mega sequía. No lo vio, nadie lo estaba viendo. Pero se normaliza, se invisibiliza. Y luego surgen las explicaciones. Y es una forma de pensar donde nadie está pensando en esas cosas raras, en esos cisnes negros,
en ese dato anómalo, dato raro que en rigor nadie comprende bien, pero nos hacen creer que los comprendemos. ¿Basado en qué? En lo que sabemos. Pero el punto de fondo aquí es que lo que sabemos generalmente no nos puede hacer daño. Lo que nos puede hacer daño es lo que no sabemos. Ese cáncer de páncreas que aparece por ahí, ese divorcio que nadie estaba esperando, esas cosas que en la práctica te sorprenden y te hacen construir un camino que va a saltos y que no es lineal, ¿cierto? Cuando ocurre un desastre, ¿qué es lo primero que pasa? Me llaman. Y tengo que ir a los medios de comunicación. Y los medios de comunicación... ¿Puedes guardarte la mascarilla que me distrae? Perdón, querido. Pida nomás. ¿Algo más? Ya. No, sin problema, por favor. Disculpen el potencial lumínico, es lo que nos va quedando, ¿cierto? La mejor universidad de Chile. Se graba eso también. Ahora, me llaman de los medios de comunicación. Me llaman todos. Les contaron hoy día cuánta gente me llamó por el huracán que está pegando en el norte. Y en unos segundos más voy a ir a explicarlo. Pero me piden hablar del proceso natural. Cuando ocurre un sismo, tengo que hablar del sismo. Más allá de otras cosas que están en esta ecuación que hacen que evidentemente el desastre se materialice. Porque el desastre es la punta del iceberg de un problema mucho más complejo, que no solamente es el proceso natural que sobrepasa cierto umbral y que nos puede afectar, sino que hay otros elementos ciertamente que explican el por qué el riesgo, esa probabilidad de daño, ese acercarme al risco, esa probabilidad de romperme el fémur si me caigo, porque aquí me estoy exponiendo, ciertamente puede terminar en un desastre. Si no termina en un desastre es porque yo comprendo el riesgo. Tengo una comprensión, tengo conocimiento, he tenido la oportunidad y el privilegio de ser educado y por lo tanto no me voy a arriesgar para caerme. Pero el tema de la pregunta de fondo, y es importante compartir con las y los estudiantes, ¿comprendemos el riesgo? ¿Cuál es la señal que le enviamos a los niños, niñas de Chaitén? Si en la práctica sabemos muy bien que el 2008 lahares secundarios, que son especies de aluviones volcánicos, desbordaron e inundaron toda la ciudad. Y hoy día el gobierno y todos los gobiernos posteriores han dejado la escuela ahí mismo, independiente que el lodo llegó hasta arriba. El hospital ahí mismo. Siendo que existen posibilidades de crecer para allá, para acá, de forma segura. Pero te dicen, corre. Te dicen, te voy a poner una señalización que te dice, esta es la vía de evacuación. Te dicen, esa es la zona de seguridad. Pero auméntame la matrícula en el colegio. Póneme el internado. Densifica, aumenta la exposición. Aumenta el riesgo y por lo tanto, siempre con aumento del riesgo, aumenta la probabilidad de que eso termine en un desastre. El que me llaman a explicar los eventos, evidentemente me permite llegar a los medios de comunicación y este es un tema personal. Sí, llego a los medios de comunicación y te explico lo que tú quieras de los parámetros físicos, naturales del proceso, pero me da la oportunidad para hablar de lo otro, que es lo que nadie lo dice. O que se dice poco, o que se dice en la academia, en este mundo endogámico cerrado que evidentemente necesita urgente, y esta es una acción que va en ello, democratizar el acceso al conocimiento. Quizás necesitamos una nueva forma de entender los desastres. Quizás necesitamos, o sea, más que quizás, estoy convencido de que necesitamos desnaturalizar los desastres, la ciencia de los desastres, el conocimiento, el cómo entendemos los desastres. Porque en la práctica, los desastres son pan de todos los días. Vean las noticias, vean cualquier red social, medio de comunicación. Pero en la práctica, ¿deberían ser noticias? Sí, estamos cansados de cosas malas, de acuerdo. Pero en la práctica, sabemos que estar muy cerca del mar implica estar expuesto a los efectos del océano, sea una marejada, sea una tormenta, sea un maremoto o tsunami, etc. Sabemos si me localizo en medio de una quebrada, estoy expuesto a flujos por gravedad, caída de rocas, aluvión, etc. Sabemos que si me meto entre medio de un bosque sencillamente altamente encendible, en simple, digámoslo, puedo estar expuesto a un incendio forestal, que es un tema también desregulado o muy desregulado en este país. Sabemos que en la práctica no hay que ser un geocientista o una geocientista para saber dónde puede haber peligro, independiente de que no es tema. Generalmente estamos preocupados de solucionar nuestros problemas del día a día. Ciertamente esas necesidades básicas mínimas de estar cerca de mi trabajo, cerca del colegio de mis hijos, cerca de mi familiar, que de alguna forma gobiernan esa ecuación de dónde voy a habitar y vivir. Pero en la práctica el currículum de ese territorio, su pasado, su historial de procesos,
No estamos formados para entenderlo, ni siquiera para preguntarlo, porque no es tema. Nadie aquí probablemente, y quizás alguien vive cerca o en el área de influencia de la falla de San Ramón, aquí en el Piedemonte de Santiago, y les aseguro que nos despiertan mojados en la noche de la preocupación. ¡Ah! Una agüita con azúcar. ¡Ah! Ay, no puedo dormir porque vivo arriba o en el área de influencia de la falla de San Ramón. Nadie tiene pesadillas con ello. ¿Pero por qué no? ¿Qué pasaría si fuera Japón? Recuerdo que estaba en Japón en una escuela pública en la localidad, en la prefectura de Shizuoka, en un pueblo llamado Numazu. Estoy con el profesor, con el director del colegio, de la escuela, con una traductora inglés-japonés, y al lado de nosotros unos niñitos japoneses, 5 o 6 años, prebásica, kinder por ahí, haciendo una ronda. Muy bonita, mi japonés es muy básico. Chingan, chinchan, chen, chingan. Y yo, para hacer más relajada la conversación con el director, porque está en una zona de peligro, expuesto al tsunami, y en Japón pasan cosas graves en ese tema, yo le pregunto, qué linda la canción de los niños. ¿Qué cantan? Ah, me dice, esa es la canción del terremoto que vendrá. El terremoto de Tokai. ¿Cómo le digo yo? ¿Tiene nombre? Sí, por supuesto. Sabemos y la ciencia en Japón nos ha dicho que en cualquier segundo podría ocurrir en un futuro cercano un gran terremoto aquí en la costa de Tokai. Y por lo tanto, nuestros niños cantan la ronda de Tokai, porque te permite crear un mensaje de prevención, conductas de autocuidado para algo que no ha ocurrido. Imagínense nuestras niñas, niños en Chile cantando a la falla de San Ramón. ¿Pero quién está preocupado de eso? ¿Quién está pensando en que un currículum puede ser entretenido en estas materias y hacer que nuestros niños se apropien de conductas de autocuidado tempranamente y de forma transversal? Porque esto no es un contenido solamente de geografía, ni de ciencias exactas, es transversal. Es de humanidades, es de las artes, es de esa ronda y el salón de música, un poco de todo. Así lo hace Japón. Y es por eso que su población transversalmente tiene conductas de autocuidado hipercontenidas, controladas. Fíjense en los videos en tiempo real del gran terremoto gigante 9.1 del 11 de marzo del 2011. Pueden ver ejemplos en YouTube. Y ven cómo se les mueve el suelo por 6 minutos. 6 minutos. Ustedes saben lo que se puede hacer en 6 minutos. Es una larga duración. 6 minutos. Imagínate 6 minutos con che, señora. Tremendo. Y las personas se alejan, se van a los bordes, evitan lo que pueda colapsar, tranquilos, se contienen. ¿En Chile pasa un poco eso? Sí, han sido recurrentes los eventos, pero esas conductas no son las más normales. Es común escuchar, ¡ah! Yo no puedo vivir con los temblores, me da un pánico. Se me nubla todo. Hay de todo, hay percepciones distintas. Algunos son más mecánicos, otros son más automáticos, pero en un país que es tan sísmico como Japón, tener conductas así todavía de un pánico relativo, sea cual el nivel de 0 a 10, llama la atención y se conecta con un vacío que hay en la formación, desde las bases en adelante, de cómo convivir con ciertos procesos de la naturaleza que por siempre nos van a acompañar. ¿Qué es desnaturalizar? Alterar las propiedades o condiciones de algo. Desnaturalizar es hacer ver que es distinto, ¿cierto? Y la ciencia, con su forma tradicional que viene desde hace no sé cuántos siglos, ciertamente, nos hace creer que tiene respuestas, ciertamente, para gran parte de todo. Y que mediante metodologías cuantitativas, mediante la experimentación, ciertamente, se puede comprobar, ciertamente, y se cumple. Perdón, pueden haber más definiciones. Es la RAE. Real Academia Española, ciertamente, Marichihueo. ¿Y el desastre qué es lo que es? Es la materialización de un proceso de riesgo. El PPT que para ustedes se les va a hacer llegar. Es un proceso de riesgo. Es el desastre es el riesgo hecho real, como la Real Academia, ¿cierto? Por lo tanto, si el riesgo es la concreción, el desastre es la concreción de un proceso de riesgo, todo el énfasis está en el riesgo. Todo el énfasis de ese proceso de aprendizaje tiene que estar en que nuestras chicas, chicos, entiendan qué significa vivir en riesgo, convivir con el riesgo. Del momento que vengo a este planeta, sea por parto natural, sea por cesárea, sea como sea, tienen que decirte, tiene que haber un letrero que diga ahí, oye, güey, hey, papi, aquí vas a vivir toda tu vida en riesgo.
y tienes que aprender a convivir con ello. Tal como un chique tiene que aprender a plantar una zanahoria y verla crecer y saber que la zanahoria las puede plantar en cualquier parte del departamento, la casa, donde sea, también tiene que saber convivir con el riesgo. Es parte de lo que viene para quedarse, porque los procesos naturales cada vez se están haciendo más complejos. Complejos, y eso no significa que sean difíciles, sino que son multivariados. Ya vieron con la COVID-19. La COVID-19, una amenaza biológica, un peligro biológico que atacó a los más expuestos principalmente y a los más vulnerables específicamente, contagio, víctimas, todo lo que significó, nos reveló de que está todo hiperconectado. Llegó la COVID-19 y se acabaron las maderas, se acabaron los clavos, los autos usados, se acabó todo. Que esto no está escaso, no, esto subió, el precio acá, etcétera, ok, metamos a Ucrania, todo lo que ustedes quieran, pero hoy día está todo hiperconectado y hace que sea mucho más complejo, ciertamente, el tema de la ocurrencia de desastres. El riesgo es una composición, es una ecuación simple. Está compuesto de estos tres elementos y si no se dan los tres elementos, no hay riesgo. Tienen que existir los tres riesgos. Si yo solamente hablo de la amenaza o peligro, o en inglés hazard, es el proceso en este caso natural, el terremoto, el aluvión, el tsunami, la inundación, la marejada, la tormenta, la tromba, el tornado de Los Ángeles, etc. Ahora bien, esas son las amenazas naturales. También hay amenazas socionaturales, que es cuando los humanos alteramos, por ejemplo, una ladera, cortamos los árboles y esa intervención humana detona procesos futuros de deslizamientos. Entonces hay una componente mixta, socio-natural. En cambio, una erupción volcánica es natural, no es que alguien la indujo, ¿cierto? Y luego están las amenazas tecnológicas, que son las producidas por los humanos, como el daño sustantivo que han hecho en Quintero, ciertamente, con la contaminación, degradación del medio ambiente y todo el impacto que se ha visibilizado, por ejemplo, con lo que pasa en la escuela en La Greda. Pero acá yo quiero hablar con ustedes de desastres naturales y permanentemente ese juego delicado donde de alguna forma al decir que el desastre es natural, se puede pensar o se puede construir de forma soterrada una idea de que es la naturaleza gran parte de la responsable de que se haya materializado ese proceso de riesgo. El riesgo es una función de la amenaza, multiplicada por la exposición, estar expuesto a una amenaza. Por ejemplo, aquí, por distancia horizontal, estamos expuestos a las aceleraciones sustantivas que va a tener el suelo cuando ocurra un terremoto grande en la falla. Muy buenas tardes, disculpen la demora, tenemos 8 minutos de atraso, pero vamos con todo, ¿cierto? Estamos en un taller sustantivo importante, necesario, porque evidentemente comprender procesos de la naturaleza, de que nuestras estudiantes se apropien de la experiencia y vean de forma entretenida todo lo que pasa en este país, pero entretenida, pero con aprendizaje, con huella, ciertamente es necesario. Gran parte del currículum se ha encargado de fragmentar los contenidos con estas materias y resulta generalmente que existen pocas oportunidades para tratar contenidos de este tipo con estudiantes, de que se empoderen, de que entiendan y que existan concretamente recursos que permitan que ellos de alguna forma reflexionen y generen ese pensamiento crítico necesario para comprender ciertas cosas que suceden permanentemente que incluso ya hemos casi normalizado. Cuando hablo de normalizar, hablo de que es común. ¿Me puedes apagarle un poco las luces adelante para potenciar un poco el poco potencial lumínico que tenemos? Quedó grabado eso, ¿cierto? Generalmente estamos acostumbrados a naturalizar los procesos de la naturaleza. Los procesos de la naturaleza han ocurrido siempre, ¿cierto? Somos parte de un sistema y por lo tanto en un sistema planeta Tierra tenemos numerosos procesos que ocurren recurrentemente y que han marcado de alguna u otra forma la historia, la prehistoria y el futuro de este país por siempre. Por millones de años más van a seguir ocurriendo terremotos, tsunamis, aluviones, trombas marinas, incendios, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto aprender a convivir con estos procesos pasa a ser un tema relevante. Pero cuando hablamos de naturalizar esta problemática, estamos hablando de que generalmente el titular de los medios de comunicación, cuando ocurre un evento complejo que tensiona la realidad del habitar, del vivir en este país, los modos de vida de las personas, el titular, el foco está generalmente en naturalizar el problema, en fisicalizar el problema. El problema es de las ciencias exactas, el problema es el terremoto, el problema es la magnitud, el problema, el titular del LUN va a ser el tsunami, el titular de la radio va a ser el aluvión. El titular de todas y todos generalmente
tiene esa mirada basada en ese paradigma hegemónico que hace y nos hace creer y nos ha convencido ciertamente de que el gran problema es una naturaleza extrema. Y de ahí viene el concepto de procesos naturales extremos, que es un constructo social, es un invento de nosotros cuando un proceso de la naturaleza nos sobrepasa, como ese Frankenstein que permanentemente aparece. Hablemos de la amenaza sísmica, y porque es una de las principales amenazas que caracteriza y que la tenemos casi en el ADN en este país. Nadie pone en duda nuestras conductas que tenemos cuando se nos mueve el suelo. Chile está en zona roja, pero ese rojo intenso. Eso quiere decir peligro muy alto. Muy alto. Estamos acostumbrados a que se nos mueva el suelo, pero en muchas partes del mundo eso no es tema. Es muy bajo, moderado, bajo. Charles Darwin, el 20 de febrero de 1835 andaba recorriendo las costas frente a Corral, en Valdivia, y lo encontró el terremoto del 20 de febrero. No podía creerlo el hombre. Él estaba dibujando en su libreta de terreno la vegetación, la fauna local, y de repente se le comienza a mover lo más sagrado, porque fue una carta que le escribió a su hermana, le dijo, hermana, se le caía la saliva probablemente, no tienes idea lo que me ha pasado. La carta está digitalizada, original, en el web, en el sitio web que tiene Darwin en Londres, y la pueden ver en el web, de puño y letra, y te la traduce a Word. Y le trae un traductor, y los chiques la ven. Increíble. El compadre nunca se le había movido el suelo, y le cuenta a su hermana la experiencia. Ellos no están acostumbrados. En gran parte del mundo nunca se mueve el suelo. Pero nosotros estamos acostumbrados. Llega la onda primaria, a veces su longitud, su frecuencia alcanza el rango audible. Lo sentimos. Y luego, dependiendo la distancia a la cual nos encontremos del foco o el epicentro, va a llegar la onda secundaria que trae un movimiento de una componente más vertical, de compresión, que dependiendo de su intensidad del umbral, es si nos levantamos o no de la cama, te bajáis del catre, del camarote, si apagáis la luz, cortáis el agua. Esas son conductas de habitantes de este país de mucho tiempo, pero no del turista brasileiro, pero no del que no se le mueve el suelo. Son nuestras, las hemos normalizado, estamos acostumbrados. Y como estamos acostumbradas, deberíamos saber mucho sobre cómo convivir con este tipo de procesos. Sin embargo, independiente que son hiperrecurrentes, no lo somos. En este país todavía hay mucha gente que cree que los terremotos se pueden predecir. En este país hay gente que puede llenar mucho más este salón si yo vengo a decir, yo sé cuándo viene el próximo, amén, y probablemente paguen para entrar. Y la respuesta alternativa, esa respuesta distinta, ese mundo que busca la otra respuesta, la contrarrespuesta, en la práctica está lleno este país. Ustedes saben que si en Japón un tipo llegase de la selva amazónica en Brasil y dijera, yo sé cuándo viene el próximo terremoto, ¿ustedes creen que lo van a invitar al programa matinal de televisión de NHK Televisión Japón? ¿Ustedes creen que le van a pagar el pasaporte, lo van a vestir con zapatos porque ni eso tenía, para que explique al mundo entero y en programas de televisión allí y acá para hablar, tengo un modelo específico capaz de presentar cuándo, etcétera, bla, 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 va a ocurrir día, hora, magnitud, profundidad, todo te lo puedo decir? Eso pasó en este país por mucho tiempo y todavía hay mucha gente que cree en eso. Y existen distintos gurús, con todo respeto a los gurús, y etcétera, personas que dicen predecir, visiones, etcétera. Si realmente se supiera, no tendríamos desastres por movimientos sísmicos importantes. Eso nunca pasa. Ojo con eso. ¿Qué sabemos de sismos? Poco. La Tierra tiene 4.650 millones de años. Aprox. Y solamente con registro instrumental conocemos esto. Son un poco más de un siglo de datos que nos permiten entender cuándo han ocurrido terremotos, de qué magnitud, medida instrumentalmente y en qué lugares del planeta. Todos los sobre 8, que son eventos grandes, y sobre 9, eventos gigantes, han ocurrido principalmente en el cinturón de fuego, en zonas donde las placas se tocan, ¿cierto? Zonas de subducción. Y Chile es el número 1. No necesitamos ir al Mundial. Ya tenemos la Copa, hace mucho tiempo, pero los chicos no lo entienden. ¿Dónde está la empanada 9.5? ¿Dónde está la cerveza chilena 9.5 grados? No induzco al alcohol, pero ¿dónde está la polera que diga somos los más grandes, terremotos en Chile? ¿Dónde se le saca provecho positivo al hecho de que seamos líderes mundiales en algo que de alguna forma ha permitido al mundo entero aprender muchísimo de estos eventos? Porque es en este país
donde ocurren, ya han ocurrido y seguirán ocurriendo los eventos más grandes del mundo, a diferencia de ir o no a un mundial. Hablemos de la amenaza sísmica, y porque es una de las principales amenazas que caracteriza y que la tenemos casi en el ADN en este país. Nadie pone en duda nuestras conductas que tenemos cuando se nos mueve el suelo. Chile está en zona roja, pero ese rojo intenso. Eso quiere decir peligro muy alto, muy alto. Estamos acostumbrados a que se nos mueva el suelo, pero en muchas partes del mundo eso no es tema. Es muy bajo, moderado, bajo. Charles Darwin, el 20 de febrero de 1835 andaba recorriendo las costas frente a Corral, en Valdivia, y lo encontró el terremoto del 20 de febrero. No podía creerlo el hombre. Él estaba dibujando en su libreta de terreno la vegetación, la fauna local, y de repente se le comienza a mover lo más sagrado, porque fue una carta que le escribió a su hermana, le dijo: hermana, se le caía la saliva probablemente, no tienes idea lo que me ha pasado. La carta está digitalizada, original, en el web, en el sitio web que tiene Darwin en Londres, y la pueden ver en el web, de puño y letra, y te la traduce a Word. Y le trae un traductor y los chiques la ven. Increíble. El compadre nunca se le había movido el suelo. Y le cuenta a su hermana la experiencia. Ellos no están acostumbrados. En gran parte del mundo nunca se mueve el suelo. Pero nosotros estamos acostumbrados. Llega la onda primaria. A veces su longitud, su frecuencia alcanza el rango audible. Lo sentimos. Y luego, dependiendo la distancia a la cual nos encontremos del foco o el epicentro, va a llegar la onda secundaria, que trae un movimiento de una componente más vertical, de compresión, que dependiendo de su intensidad del umbral, ese nos levantamos o no de la cama, te bajáis del catre, del camarote, si apagáis la luz, cortáis el agua. Esas son conductas de habitantes de este país de mucho tiempo, pero no del turista brasileiro, pero no del que no se le mueve el suelo. Son nuestras, las hemos normalizado, estamos acostumbrados. Y como estamos acostumbradas, deberíamos saber mucho sobre cómo convivir con este tipo de procesos. Sin embargo, independiente que son hiperrecurrentes, no lo somos. En este país todavía hay mucha gente que cree que los terremotos se pueden predecir. En este país hay gente que puede llenar mucho más este salón si yo vengo a decir: yo sé cuándo viene el próximo, amén. Y probablemente paguen para entrar. Y la respuesta alternativa, esa respuesta distinta, ese mundo que busca la otra respuesta, la contrarrespuesta, en la práctica está lleno este país. Ustedes saben que si en Japón un tipo llegase de la selva amazónica en Brasil y dijera: yo sé cuándo viene el próximo terremoto, ¿ustedes creen que lo van a invitar al programa matinal de televisión de NHK Televisión Japón? ¿Ustedes creen que le van a pagar el pasaporte, lo van a vestir con zapatos porque ni eso tenía, para que explique al mundo entero y en programas de televisión allí y acá para hablar: tengo un modelo específico capaz de presentar cuándo, etcétera, bla, 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 va a ocurrir día, hora, magnitud, profundidad, todo te lo puedo decir? Eso pasó en este país por mucho tiempo y todavía hay mucha gente que cree en eso. Y existen distintos gurús, con todo respeto a los gurús, y etcétera, personas que dicen predecir, visiones, etcétera. Si realmente se supiera, no tendríamos desastres por movimientos sísmicos importantes. Eso nunca pasa. Ojo con eso. ¿Qué sabemos de sismos? Poco. La Tierra tiene 4.650 millones de años. Aprox. Y solamente con registro instrumental conocemos esto. Son un poco más de un siglo de datos que nos permiten entender cuándo han ocurrido terremotos, de qué magnitud, medida instrumentalmente y en qué lugares del planeta. Todos los sobre 8, que son eventos grandes, y sobre 9, eventos gigantes, han ocurrido principalmente en el cinturón de fuego, en zonas donde las placas se tocan, ¿cierto? Zonas de subducción. Y Chile es el número 1. No necesitamos ir al Mundial. Ya tenemos la Copa, hace mucho tiempo, pero los chicos no lo entienden. ¿Dónde está la empanada 9.5? ¿Dónde está la cerveza chilena 9.5 grados? No induzco al alcohol, pero ¿dónde está la polera que diga somos los más grandes, terremotos en Chile? ¿Dónde se le saca provecho positivo al hecho de que seamos líderes mundiales en algo que de alguna forma ha permitido al mundo entero aprender muchísimo de estos eventos? Porque es en este país donde ocurren, ya han ocurrido y seguirán ocurriendo los eventos más grandes del mundo, a diferencia de ir o no a un mundial, para los que persiguen las esferas esas, las pelotas. Pero ¿qué pasó antes?
¿Cómo puedo asignar, cómo puedo entender la experiencia del 20 de febrero de Charles Darwin en las costas de Corral, con un terremoto y tsunami que afectó gran parte de la zona centro-sur? ¿Cómo puedo entender lo que ocurrió o saber más antecedentes del gran terremoto gigante y tsunami del 8 de julio de 1730 que ocurrió aquí, en las costas de Chile Central? Y que Valparaíso estaba fragmentado y que muchos asentamientos humanos que hoy día existen, Viña ni siquiera existía, pero probablemente fue ampliamente inundado por su tsunami. ¿Cómo podemos entender en detalle qué pasó en diciembre de 1575, cuando recién estaban llegando los hispano-europeos, que venían principalmente de Castilla, donde nunca antes se les había movido el suelo y que de repente los sorprende un terremoto tan grande o más que el de 1960? En esa oportunidad se movió el suelo de forma gigantesca, más de 5 minutos, tsunami gigante, llegó también a las costas de Japón, aunque hay datos ahí difíciles de encontrar. Tuvimos los grandes tacos del Riñihue, los mismos que ocurrieron en 1960, también ocurrieron en 1575, sin embargo en 1575, siglo XVI, nadie pudo ir a destrabar esos tacos, se acumuló el agua, explotaron tiempo después, bajaron con fuerza sencillamente e inundaron el fuerte de Valdivia. Los españoles recientemente habían bautizado a un número importante de indios, por lo tanto tenían alma. Entonces las crónicas dicen, murieron más de 1000 ánimas. ¿Por qué? Porque no contaron a los que no estaban bautizados. Ojo con eso. Para entender el pasado utilizamos las señales de la naturaleza. Por ejemplo, existen distintas formas. Son metodologías proxy que se llama. Es como yo puedo utilizar los anillos de los árboles. Es como yo puedo usar un núcleo de hielo. Es como yo puedo usar las señales en la estratigrafía, como una torta de 1000 hojas, las capas que quedan en la Tierra para entender la ocurrencia de eventos del pasado. Por ejemplo, si nos concentramos en el ejemplo de 1960, bien saben ustedes, o han escuchado, o cuando han visitado Valdivia, se habrán dado cuenta de que Valdivia sigue hundido en gran parte de los cercos, ciertos lugares que antes estaban expuestos, hoy día son grandes humedales, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, eso no siempre fue así. Valdivia, antes del 22 de mayo de 1960, 3 de la tarde pasadito, estaba 2.7 metros más arriba. En el terremoto de 1960, las costas bajaron a su posición original después de haber acumulado energía por casi 4 siglos. Quisieron que se fuera levantando, levantando, levantando. Nadie se dio cuenta, porque es imperceptible ese levantamiento de la corteza, pero pasaron siglos, construyeron un fuerte, construyeron ciudades, y en 1960 la corteza se relaja sencillamente, se produce el deslizamiento del gran terremoto con tsunami, y Valdivia vuelve a su nivel cero, a su posición original. Bajó 2.7 metros y con ello un tsunami inundó las partes bajas no solamente en Valdivia, sino que en todo el centro-sur de Chile. La deformación vertical del fondo oceánico generó un tsunami o maremoto. Maremoto en español, tsunami en japonés. It's up to you. Decide, ¿qué quieres tú? ¡Japonés! Pues, obvio. ¿Cierto? Suena mejor. No, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser en un idioma extranjero? Porque en rigor los tsunamis, a diferencia de otros procesos extremos de la naturaleza, son procesos de gran escala. Un aluvión afecta a la quebrada acá. Otro evento es acá, pero el tsunami cuando ocurre barre con superficies kilométricas, miles de kilómetros afectados, toda la cuenca del Pacífico. Recuerden que en 1960 el tsunami chileno mató a 61 hawaianos, a 61 estadounidenses en plena Guerra Fría, y luego mató a 144 japoneses. Por lo tanto, necesitamos un concepto que transcienda y que todos los entiendan. Si estamos en la costa llena de turistas y viene un evento y gritamos tsunami, van a correr todos. Si gritan maremoto, solamente los que hablan español. Ojo con eso. El tsunami es un proceso altamente energético. Cuando ocurre el terremoto, ciertamente tenemos una deformación vertical de las costas, puede subir o puede bajar. Rápidamente llega a una onda, muchas ondas de tsunami, que dependiendo de lo que encuentren en la costa, lo van a arrastrar y lo van a depositar tierra adentro. Generalmente es arena. Playas, dunas, la playa sumergida, todo eso es arrastrado y depositado en las partes bajas. Nosotros, por ejemplo, en geografía, sabemos identificar estas capas de arena y las cazamos. Y sabemos identificar cuando es de tormenta, cuando es de inundación de río o cuando es de tsunami. Y cuando es de tsunami, tenemos certeza absoluta que ese lugar fue inundado, que no es un dato numérico, que no es un dato histórico, sino que está ahí tangible y lo puedo ver. Les llamamos depósitos de tsunami y los utilizamos como indicadores de riesgo.
Acá tenemos el suelo actual del centro-sur de Chile, acá tenemos la capa de arena del tsunami de 1960, acá tenemos otro suelo que se hundió para el terremoto de 1575 que le dio la bienvenida a los españoles. Imagínense ustedes, españoles de Castilla, la gran mayoría, si no casi todos, analfabetos, no cualquiera se embarcaba, ciertamente en 1500 en esa época va a venir para acá, y que venían de una zona sísmica en Castilla, y de repente nos encuentra un terremoto gigante. ¿En qué se traduce eso? ¿Cuáles fueron los relatos consecuencia de ello? ¿Cuáles fueron las crónicas? ¿Qué inspiró ese registro histórico? ¿Estará sobredimensionado por alguien que nunca lo vivió? ¿Quién tensiona ese registro? Y acá hay otro tsunami de la Edad Media, y otro tsunami, y otro tsunami. En la práctica, como un código de barras, la naturaleza nos revela recurrencia. Y ahora, ¿qué estamos esperando? Que nuevamente arriba, donde está hoy día el césped, el pastito, los juncus, vuelva a caer una capa de arena que nos revele que estamos permanentemente expuestos a este tipo de peligros, pero no queremos verlo. Revisen todas las ciudades de Chile, revisen cómo han crecido, sea cual sea, la escala o la jerarquía urbana, portuaria que tenga esa caleta o lo que sea. Todas han densificado, todas han seguido creciendo, incluso después del 2010, en zonas de inundación. Escuelas, parvulario Junji, Fundación Integra, está lleno. Se siguen localizando. Y la solución es cosmética. Sí, es lo que hay, ¿cierto? Es importante la cosmética. Yo me lavo los dientes, me echo desodorante, pero no me olvido de ir al dentista por lo menos 2 veces al año. La cosmética es la señalética. La cosmética es corre. La cosmética es corre, es esa sirena que te va a avisar cuando tenés que correr. Pero ¿qué hacemos con niños pequeños? Fundación Integra tiene en Arica, por ejemplo, niños que tienen un fémur de este porte y que no van a alcanzar a llegar jamás a la zona de seguridad. Sin olvidar el 1,5 millón de venezolanos que jamás ha tenido un temblor. También la población extranjera, la población migrante. Pero Venezuela no ha tenido temblores. Yo soy profesora. me imagino. Y los niños le hemos hecho los ensayos ¿para qué? ¿Los ensayos para qué? ¿Para qué? Coherente, ¿no? Temazo. Sí, y debería ser resuelto por el Estado. De forma anticipada, pero allá vamos. Eso venía a la discusión, gracias a Eli. A lo que quiero llegar es de que, independiente que han ocurrido en la prehistoria, porque esto es la Edad Media, es prehistoria. Chile parte su registro histórico en 1541, ¿cierto? Cuando Pedro de Valdivia pone su banderita en la ciudad inca que ya estaba acá, pero nadie nos contó eso, ¿cierto? Después se supo. Y siempre han ocurrido y seguirán ocurriendo. Y los niveles de exposición hoy día son lejos superiores a los que habían antes. Los estudiamos, hacemos análisis, tomamos muestras, las traemos al laboratorio, hacemos modelos numéricos, hacemos mapas, trabajamos con la comunidad, los llevamos a terreno, agarramos a la alcaldesa, al alcalde y le tomamos la cabeza y le decimos, mira, esa arena que está ahí la dejó el tsunami, trata de sacar la escuela de aquí, busquemos algún fondo de relocalización. Acá hay muchas áreas rurales, podríamos buscar una propiedad fiscal. No es fácil. Miren las peleas, las luchas y las tensiones que se generan cuando uno trata de mover infraestructura crítica en este país. Si ustedes van o visitan o quizás conocen gran parte de los parvularios Junji, las fundaciones Integra, en zonas de inundación por tsunami en Chile, las educadoras de párvula, los educadores de párvula, tienen cochecitos para sextillizos para poder evacuarlos. Esa es la solución que ha dado el Estado. Vean las licitaciones en Chile Compra, permanentemente están comprando cochecitos. Es la única alternativa que le dan a las educadoras, a los educadores, para sacar a niños pequeños a zonas seguras en un tiempo razonable antes que lleguen las olas. ¿Es la forma de convivir con el riesgo de tsunami? El 2010 fuimos sorprendidos. Se supone que nos miraban como el jaguar de Sudamérica. Éramos una sociedad ampliamente preparada. Teníamos sistemas de alerta temprana en el caso de maremotos, teníamos estaciones del nivel del mar, conversación con satélites, personas capacitadas ciertamente en estas materias. Sin embargo, ese día el botón rojo que se tenía que apretar para alertar a la comunidad que un tsunami fue generado y que estaba desbordando, inundando incluso Juan Fernández, nadie lo apretó. Nadie lo apretó. No van a encontrar en ninguna parte el libro que nos revele qué pasó. No van a encontrar el archivo, el historial, el log. Algo que nos diga sencillamente, ¿qué pasó? Una respuesta. ¿Qué? Algo hubo. Lo único que es visible es que hasta hoy día ustedes pueden ver cómo el Estado permanentemente indemniza
a familiares de personas muertas o desaparecidas, económicamente porque nadie le avisó y hay hechos concretos que eso ha pasado. Pero nunca hubo un mea culpa, ojo con eso, independiente que se visibilizaron algunas cosas pero muy puntuales. El chiste dice, dos hombres blancos altos, expertos ciertamente, ojo con los expertos, los datos no predicen un tsunami con absoluta certeza. Yo te invitaría a esperar, yo te invitaría a estar tranquilo. Wait, ¿por qué pasó eso? Lo que pasó, y en breve, es de que quienes eran responsables de apretar ese botón rojo ese día sabían de maremotos, pero de lo que ellos habían vivido, no del que venía. Pero a partir de su experiencia pensaban que lo que iba a suceder era similar a lo que habían experimentado antes. Esa mirada antropocéntrica de que nos preparamos para lo que sabemos, pero no para lo que no sabemos. Pero con lo que no sabemos creemos, con lo que sabemos creemos que sabemos. Y lo peor de todo es que cuesta hacer ver que no sabemos que no sabemos. Consecuencia, terremoto y tsunami, más de 500 víctimas, pero por tsunami principalmente 186. 56 muertos, 25 desaparecidos, nadie les avisó. Chaitén 2008, un desastre. Yo podría haber dicho acá, erupción del 2008, naturalizando el problema. Pongo desastre, porque el desastre significa mucho más que solamente naturalizar el problema con un volcán. Acá el problema evidentemente es un problema de la ciencia, que con todos los recursos que tiene fue incapaz de anticiparse. Una sociedad que no tenía un sistema de alerta temprana. Una sociedad donde habían viviendas a 10 kilómetros de un volcán que no tenían idea que estaban al lado de un foco de peligro. Y todo un proceso de reconstrucción mal habido, que no resultó, donde hoy día el Estado de Chile requiere de forma urgente reparar el daño hecho con la comunidad de Chaitén y fortalecer evidentemente desde una óptica más psicosocial el cómo convivir con un volcán, porque evidentemente ellos lo han pasado muy mal por más de una década. Chaitén Sur, donde hoy día habitan miles de personas, todavía no tienen alcantarillado, pero habitan ahí hace casi 10 años. Y ustedes deben saber lo que significa ir al baño, donde se supone que hay alcantarillado, no es fosa séptica y todo queda allí. En verano tienen que abrir las ventanas y las puertas para que se ventilen esas casas. Nadie responde. Los estudios recién se están haciendo. Hoy, 2022. Un saludo para el alcalde de Chaitén, él me conoce. Chañaral, el norte de Chile, ampliamente contaminado. La actividad minera de Codelco se encargó por décadas de saturar su bahía. Un presidente chileno, Ricardo Lagos, se bañó en sus aguas. Es una imagen clásica para demostrar que Chañaral estaba limpio. Ojo con eso. Las arenas blancas de la costa de Chañaral no son blancas porque sea el paraíso o el Caribe. Están cargadas de metales pesados, están ampliamente contaminadas. Lo arrastra el viento. Se cambió la línea de costa, se colmató la bahía. Y la gente tiene letreros que dice prohibido bañarse, siendo que tienes una playa maravillosa. Ni siquiera yendo a Pan de Azúcar, que es un parque nacional más al norte. Porque la deriva litoral, la corriente de la costa lleva todo para el norte también. El aluvión de 2015 corrió por una quebrada que estaba ampliamente urbanizada. Infraestructura crítica, viviendas, sedes sociales, todo eso fue barrido por el barro, revelándonos sencillamente que nadie comprendía ese riesgo. Hoy día Chañaral está expuesto al peligro aluvional, hoy día Chañaral está expuesto al peligro de tsunami, hoy día Chañaral está expuesto a los aluviones rápidos que ocurren en la cordillera de la costa, etcétera, etcétera, etcétera. El 2017 vino otro. No los mató, a todos, pero los debilitó. Y probablemente en un contexto de emergencia climática, los procesos hidrometeorológicos como lluvias intensas y aluviones cada vez van a ser más recurrentes, cada vez van a ser más intensos. Quizás pueden ser menores, pero me debilitan, me hacen retroceder como sociedad. Retroceder a una sociedad que tiene pocos recursos para reconstruir, para rehabilitar y para darle esa dignidad necesaria que necesitan los modos de vida de las personas. ¿Cuál es la respuesta para la gente de Chañaral? Una respuesta de un país más desarrollado sería probablemente la relocalización. O sería la construcción de obras de mitigación estructural capaces de desviar, contener, atenuar la energía de estos procesos. Pero somos un país como Chile, donde no tenemos recursos sustantivos para construir mega obras que puedan contener un aluvión. Hay algunos ejemplos, Quebrada de Macul, cosas que se han hecho en Antofagasta, tal, etcétera, 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 pero todavía es un costo que no se puede asumir y que evidentemente no conversa con los altos niveles de exposición que tenemos en este país ante procesos peligrosos de la naturaleza. Generalmente estamos acostumbrados a la normalidad. En estadística nos enseñan que los datos tienen que tener una distribución normal, ¿cierto?
Si nos medimos aquí la estatura, y todos medimos promedio 1,69 m, digámoslo así, si aquí hay un enano de 20 centímetros o una flaca de 6 metros, la vamos a sacar de esta sala, porque es rara. Porque el tachuela de 20 centímetros es raro. Nos gusta, necesitamos la normalidad. El raro, el niño complejo, es un caso. Y no me pagan por eso, obviamente. El raro se saca, no se entiende, se saca de la ecuación, ciertamente. Y porque todo tiene que tender a lo normal, ciertamente. Y sacamos promedios y nos hacemos ideas. Y esto es lo que sabemos, ciertamente. Calza con lo que conocemos, con la normalidad. Pero como decíamos al principio de esta actividad, hoy día la sorpresa es la nueva normalidad. La nueva normalidad es eso. Es ese avión el 11 de septiembre impactando las Torres Gemelas en Manhattan. Es ese terremoto que nos sorprende con tsunami en Curanipe, en Dichato. Son esas cosas que nadie está viendo. La superficie quemada por incendios forestales en Chile nunca antes había sido de tal magnitud y si no fuera por aviones y cooperación internacional, jamás los habríamos apagado. Los hechos nos revelan que permanentemente estamos siendo sorprendidos, sobrepasados, porque estamos permanentemente pensando que lo que va a ocurrir mañana es lo que conocemos, es esa normalidad. Pero lo que tienen que saber nuestros chicos, chicas, nuestros estudiantes, de que en rigor lo que viene para quedarse es eso. Y los procesos necesarios para fortalecer resiliencia, para adaptarnos a lo que viene, implica tener esa mirada. Y esa mirada se inculca de pequeñito. Si me quedo con lo normal, vamos a seguir como lo mismo. Vamos a seguir permitiendo sencillamente que se siga aumentando la exposición al riesgo y con ello los desastres. Los hechos son concretos. Estos no son mis fondos de pensiones, aunque están en el fondo E siempre. Estos son la tasa de desastres solamente por peligros naturales. No están acá incluidos otro tipo de procesos. Y en la práctica vemos que desde mediados de los 40, 50 mejor dicho, la curva se dispara. ¿Quiénes son los responsables? ¿Realmente es el tsunami que quiere inundar lo que siempre ha inundado? ¿Es la política pública? ¿Es el rol de los profesionales con poca ética? ¿Es la falta de normativa? ¿Es el subdesarrollo? ¿Es que tenemos 1000 prioridades de desarrollo humano que esa pasa a ser la quinta pata del gato? ¿Qué explica que los desastres sigan aumentando en el mundo? Tiene mucho de todo, que lo vamos a comentar y discutir en la parte 2 que viene de este curso, de este taller. Los homínidos son los más parecidos a nosotros, ¿cierto? Son 200, 300 mil años. Y bien saben que ya dijimos, ¿cierto? La Tierra tiene 4.650 millones de años. No sé qué nos hizo creer que la Tierra es nuestra. No sé qué nos hizo pensar que podemos hacer lo que queramos con ella. O que la comprendemos bien. Todo lo que está pasando hoy día con la emergencia climática y la enfermedad que tiene nuestro planeta se conecta con no entender que somos parte de un sistema. Lo peor es que ya somos casi 8.000 millones de habitantes. 8.000 millones de habitantes y esto sigue creciendo. Algunos creen que en 2050 vamos a llegar cerca de los 10.000 millones de habitantes. Y todos queremos internet rápido, y todos quieren una vivienda, electricidad, transporte, poliéster, no es poliéster, es algodón, etcétera, 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 con todo lo que significan nuestros estilos de vida, ¿ah? Y lo que se traduce ello evidentemente en las consecuencias e impactos en nuestro planeta. Pero esto no pensó ahora. Esto se conecta, recuerden que a mediados de los 50 comienza la tasa de desastres, pero eso se conecta con un gran macroproceso, que es la gran aceleración. La gran aceleración de mediados del siglo XX comienza post-Segunda Guerra Mundial. Todo se dispara. Solamente tendencias socioeconómicas. Se dispara la población, se dispara el Producto Interno Bruto, se dispara la inversión extranjera en los países del mundo, se dispara la población urbana, se dispara el uso de energía primaria, el consumo de fertilizantes con todas las malformaciones, se disparan las grandes represas con la contención de sedimentos arriba y el impacto que tiene la costa, falta de nutrientes, peces sin alimentos, playas cambian y no hay stock sedimentario. Se dispara el uso del agua, se dispara todo de forma casi exponencial. Y desde el punto de vista físico-natural se dispara las concentraciones de gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno, el ozono, la temperatura en superficie, la acuicultura del camarón, las tierras domesticadas. En la práctica, todo se dispara a partir de 1950. ¿Qué significa eso? ¿Qué consecuencia tiene que tener esa gran aceleración en nuestro planeta? Se conecta con el antropoceno, se conecta con esta era de los seres humanos que estamos viviendo y que de alguna forma nos revela todo el maltrato que le hemos hecho a la Tierra. Pero la pregunta que tenemos que hacer en una mirada de futuro con nuestros estudiantes, ¿cómo podemos sacar provecho de todo lo malo que hemos hecho? Porque hay cosas buenas.
Y hay muchas recetas para tener un mundo mejor. ¿Cómo podemos transformar esta experiencia del antropoceno, que es la era que estamos viviendo hoy día, para que en la práctica nuestros jóvenes puedan avanzar en un mundo mejor? Porque la cosa no es negra. Yo no la veo negra, si no me quedaría callado acá. Yo veo una luz potente al final del túnel. Y no creo en los jóvenes. Yo creo en todos nosotros. No creo en el futuro. Yo creo en el presente. Sin presente no hay futuro. Así que, si a ustedes se les ocurre decirles a sus estudiantes, ustedes son el futuro. Fuera, 2 puntos menos. Aquí nadie es el futuro si no nos ponemos las pilas ahora en el presente. Y esas conductas son ahora, now, como se pueda, en la medida de, sí, pero es que yo reciclo botellas, maravilloso. Sí, yo me compro ropa sin poliéster, bien. Yo uso ropa usada, bien. Yo le pasé mi polera a mi hermano, bien, perfecto. Yo reciclo, composto, consumimos menos, decidimos qué comprar, usamos paquetes de paz, compramos en granel. Mil cosas podemos, todos saben lo que se puede hacer. Pero depende de ahora, no depende del futuro. Y ese mensaje tenemos que ser tajantes con todas y todos, jóvenes, niños, profesores, y el mensaje evidentemente principal parte por los profesores, profesoras, que son el modelo a seguir. Cómo llegan al colegio, qué hacen, si fuman o no fuman, cómo se visten, todo lo que suben a Instagram, porque los cabros los siguen en Instagram, etc. Todo. Somos el modelo. Y depende de cómo nosotros nos comportemos y la imagen que proyectemos y cómo los estudiantes nos van a ver, porque en la práctica lo que pasa es que estamos en deuda con ellos. Lo que le estamos entregando está mal. Les estamos entregando un mal planeta, un planeta descuidado. Y por lo tanto tenemos que hacer un mea culpa de nuestra responsabilidad como adultos al respecto. No es que este es un problema de las empresas, no que este es un problema de los gobiernos, que este es un problema de los empresarios, todo lo que tú queráis. Pero en la práctica no va a servir de nada si seguimos haciendo lo mismo, porque haciendo lo mismo no ha cambiado nada. El antropoceno. Hoy día no existe lugar en el planeta que no tenga huella humana. Ninguno, donde vayamos. Vamos al lago Chungará, a 4.600 metros de altura, en el Parque Nacional Lauca, llegamos al medio en un botecito, hacemos un muestreo de los sedimentos del fondo del lago, que no es muy profundo, lo sacamos, lo traemos aquí a los laboratorios, analizamos, ¿y qué encontramos en los sedimentos enterrados en profundidad del lago Chungará, el lago más alto del mundo? Contaminación, obvio. Se pueden ver incluso las trazas de Hiroshima y Nagasaki. Cuando fueron esas grandes explosiones, recuerden que Estados Unidos tiró bombas nucleares sobre sociedad civil. Esa inyección de radiación se propagó por todo el planeta y se depositó en todas partes. Hoy día no existe ningún lugar del mundo que sea prístino. Si alguien tiene la idea de que las Torres del Paine, algo es prístino, todo tiene señales nuestras. Incluso la Antártida. La Antártida, tú estás caminando y hay mosquitos, en la esquina, maleza, ni hablar de la basura. Ojo con eso, no te lo muestran las postales, evidentemente, ¿cierto? Es como expectativa de realidad en Instagram, la foto. La Tierra lo está pasando mal. Y la ciencia ha revelado, ya hay mucha información al respecto, ¿cierto? Los núcleos de hielo, acá tenemos un grupo experto en hielo, y permanentemente se sacan núcleos de hielo, se meten en refrigeradores gigantes. Yo puedo cortar un slice, una lonjita, la aplico calor con la mano, la meto en un instrumento y puedo calcular la composición química de esas burbujas que están atrapadas en el hielo a profundidad milenaria. Y puedo saber cómo era la composición de la atmósfera hace miles y miles de años atrás. Y lo que nos muestran es que ciertamente han habido momentos de mayor concentración de gases de efecto invernadero, menor, mayor, menor, mayor, o mejor dicho, interglacial, glaciación, interglacial, glaciación, interglacial, glaciación, porque en la práctica cuando hay mucho gas de efecto invernadero hace más calor, por lo tanto no hay glaciación, pero en estos momentos era la ardillita persiguiendo a la avellana en la era del hielo. Aquí está la ardillita, pero acá ya no. Acá sí, aquí no, aquí sí. Ojo con la avellana. Perdón, con la ardillita. Esto siempre pasó y esto es natural. Hemos tenido fluctuaciones de las concentraciones de gases de efecto invernadero en nuestro planeta por siempre. Eso ha existido. Si no fuera por ellos tendríamos que andar todos emparcados, ciertamente, o muy abrigados. Sin embargo, bien sabemos también que desde mediados del siglo XX se disparan las 300 partes por millón. Hoy día ya estamos en 419, perdón, debo actualizar eso. 419 partes por millón. Y eso nunca antes había registrado. Esto es humano. Por lo tanto, la emergencia climática es humana. Y con eso se han detonado 1000 cosas. Con el aumento de los gases de efecto invernadero, o lo que se le llama ciertamente, el famoso también le llaman algunos calentamiento global, la Tierra se ha enfermado. La Tierra está enferma. Y la Tierra va al médico, o la médica. Y la médica le dice, estás enferma, Tierra. Estos son tus síntomas. Aumento sostenido de temperatura, aumento de la temperatura de los océanos y su expansión, con ello aumento del nivel del mar, deshielo importante de las masas de hielo, disminución de los glaciares, todo eso. La médica le dice, ya tengo tus exámenes,
es el cambio climático, que suena suave, cambio climático, ¿cierto? Emergencia climática le da más dureza al concepto e importancia. ¿Cuántos gases de efecto invernadero te han obligado a consumir? Cuando yo estoy enfermo, cuando tú estás enfermo, cuando alguno de nuestros estudiantes está enfermo, ¿qué es lo que pasa? La familia lo primero que va a hacer es tratar de llevarlo a la médica, al médico, sea al CESFAM, sea al hospital, sea a la clínica. ¿Por qué? Porque lo llevo a urgencia, porque no sé, y algo le pasa y queremos que se sienta bien. La Tierra está enferma hace décadas. La ciencia ha revelado por numerosas investigaciones robustísimas de que la Tierra está enferma. Y todavía los países del mundo seguimos pensando si llevamos a la Tierra a urgencia. Y todos los años hace la COP25, la COP26, hoy día viene la COP27 en Egipto, y los países del mundo se van a reunir y van a decir, ¿llevamos o no a la Tierra a urgencia? Y seguimos en eso. Y nos comprometimos a la descarbonización para el año 2050, y vamos a disminuir nuestra huella ecológica, y vamos a dilatar etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hay que actuar ya, en el presente. Consecuencia de esto, procesos naturales hidrometeorológicos más recurrentes. Aluvión en Villa Santa Lucía. Recuerden, la comuna de Chaitén. La mitad del pueblo sepultado. Nadie lo vio venir. Hace pocos añitos atrás. 21 personas murieron. Un desaparecido. Tornado en Los Ángeles. Ni Dorothy se lo imaginó. ¿Quién estaba pensando en un tornado en Los Ángeles? Ciertamente habían ocurrido en el pasado. Pero nadie se acordaba en los años 30. Hoy día vienen para quedarse. Las marejadas anómalas que comentábamos. La sequía. La sequía. De eso podríamos hablar todo el día. Con todo lo que deriva, con todo lo que se conecta, con las realidades, los saberes, las experiencias de todas y todos. Los incendios forestales. En la práctica, a lo que quiero llegar es de que la emergencia climática como un hito que nos puede ayudar en esa práctica para que las y los estudiantes se apropien de la experiencia de comprender el convivir en territorios en riesgo, se puede usar. No solamente es el cambio climático porque hay dióxido de carbono, no solamente es la emergencia climática porque sí. La emergencia climática puede ser la musa de inspiración para hacer 1000 cosas. ¿Sí? No, esto no es solamente los viernes por el futuro, que podría ser también. Podemos agarrarlo por todos lados. Y por una parte es el tema de que nos genera mucha incertidumbre para lo que viene. No sabemos cómo va a llover en el futuro en Santiago. Estamos en año niña y nunca antes había llovido tanto con un fenómeno niña. Generalmente el fenómeno niña es poca precipitación. Ahora se dio al revés. Y los científicos tratan de explicar, no, es que esto ahora se debe a otra forma, de una variación de la niña. Y nadie estaba esperando esto. ¿Y qué viene mañana? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo va a ser el terremoto que viene? ¿Y cómo vamos a preparar a las nuevas generaciones a convivir con esa incertidumbre? Necesitamos hacerles ver a nuestros estudiantes de que los desastres no son naturales. Y en la práctica el desastre y el riesgo, esa probabilidad de daño, se construye. Yo pongo vivienda social como sociedad en zona de peligro. Yo instalo el hospital en zona de peligro. Yo como sociedad, como gobierno, como profesionales, etcétera, localizo a los carabineros, a los bomberos, a la escuela, al parvulario, en zonas de peligro. Y por lo tanto el riesgo es una decisión humana, construida socialmente. Y por lo tanto, si esa probabilidad de daño se materializa en desastre, ese desastre también fue construido. El riesgo y el desastre son constructos sociales, no son naturales. Los desastres no son naturales y esto es importante. Los saberes que argumentan sobre esto vienen hace décadas. Hace décadas que hay material que nos revela eso. Pero esos libros no están aquí ni allá. Y es común seguir escuchando que hay gente que habla del riesgo natural, del desastre natural, que quiero entender que se refieren a un desastre detonado por un proceso natural peligroso que impactó una sociedad. Pero ojo que es peligroso. Es peligroso usar el concepto natural como un apellido al desastre, porque de alguna forma le quita responsabilidad al Estado, le quita responsabilidad al político, le quita responsabilidad a quienes tienen que garantizar el habitar territorios dignos y seguros. ¿Quién va a hacer ese trabajo? Si no lo hace el gobierno, si no lo hace el Estado, tienen que ser las comunidades educadas que exigen a la autoridad, que exigen un buen trato, un buen vivir. Y eso es un deber, es un derecho humano. Muchas gracias. Valeria, nuestra profesora, la profesora Valeria Fontealba, nos va a dar las instrucciones para lo que viene. Tenemos un espacio de preguntas y respuestas y luego hacemos una actividad. Eso. Aprovechemos que está el profesor Marcelo Lago. Si alguien quedó con alguna duda, puede levantar la mano.
¿Ya? Entonces, me llama mucho la atención también hablar o el comentario respecto de que en los cambios conductuales o la generación de nuevos hábitos como sociedades, ¿verdad?, pueden ser parte de una solución. Sin embargo, y yo sé que se tiende a culpabilizar a seres etéreos, ¿verdad?, como las grandes multinacionales o los estados o el Banco Internacional o el FMI, lo que sea. Pero de cierta manera igual sucede eso. De hecho, las mismas grandes empresas multinacionales que se dedican al desarrollo inmobiliario son las que le ponen el precio a cada pedazo de tierra que existe en el planeta. Y el desplazamiento de sociedades hacia lugares donde existen los riesgos actualmente también está de gran forma determinado por aquello. Y de hecho la publicidad como medio, la publicidad es un medio que podría tender a educar a la gente y generar nuevos hábitos, pero los hábitos que genera la publicidad están asociados al consumo. ¿Y cuál es el gran problema de los desastres hoy en día? El aumento del consumo. Entonces, ¿qué podemos proponer hacia allá? Sí, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Manuel. Manuel, muchas gracias. Utilizamos, evidentemente, podríamos haber hablado de múltiples amenazas naturales, pero en la práctica utilizamos como ícono algunas, aluviones, terremotos, tsunamis, porque son los más icónicos, los que cobran más vidas, pero claramente esta actividad que ustedes podrían realizar en el futuro con sus estudiantes puede irradiar para cada realidad de cada territorio. Si evidentemente estoy en Rapa Nui, no voy a hablar de quizás de cosas que no ocurren en Rapa Nui. Eso es tarea de ustedes. Respecto al modelo de desarrollo, está claro que el modelo de desarrollo es constructor de riesgo, ciertamente, donde el privado maximiza beneficios y las pérdidas las comparte con todas y todos. Eso está estudiadísimo, también lo sabemos, pero más allá de eso, que no lo pongo en duda, ciertamente, es tensionar con los estudiantes que de alguna forma hacerles ciertas preguntas que permitan poner sobre la mesa si los desastres son o no naturales. ¿Por qué eso sigue ocurriendo? ¿Y por qué este aumento sustantivo? Y probablemente un grupo de estudiantes te va a decir, sí, es el modelo de desarrollo, basado en el consumo. ¿Qué podemos hacer? En rigor, lo que se puede hacer es que, evidentemente, nuestro currículum enseñe y junto con las familias, permita que los estudiantes entiendan que la publicidad construye realidades, sencillamente, y tal como tengan la capacidad, como ya lo hizo el currículum en Italia, que tiene cursos formados de sus estudiantes de básica y media, donde hay cursos de fake news, donde les enseñan a cómo entender cuando una noticia es falsa, ¿cierto? En la práctica, claramente necesitamos fortalecer el criterio, ciertamente, y sacar filtros que están siendo permanentemente inculcados por los medios de comunicación. Una solución es fácil, no ver medios de comunicación. Y cada vez somos más quienes practicamos eso hace mucho tiempo y vieron ustedes lo que sirve. Como anécdota personal, mis hijos me dicen, papá, ¿fuiste a la tele? Sí, porque no es que un vecino me dijo que fuiste a explicar algo. Nunca me han visto en ninguna parte. Y vieras cómo lo bien que les ha hecho eso. Bueno, es el modelo, ¿de acuerdo? Pero depende, porque también hay modelos y modelos. Japón, por ejemplo, tuvo cerca de 20.000 víctimas para el gran tsunami del 11 de marzo del 2011. Barrió con todas las prefecturas costeras, Sendai, Iwate, etcétera. Fukushima, que había una planta nuclear, etcétera. Si usted hoy día miras qué hizo Japón con todos esos asentamientos humanos que fueron barridos por la inundación, con olas de cerca de 40 metros de altura, es que hoy día Japón dijo, se prohíbe el uso residencial en zona costera, donde el comportamiento del nivel del mar alcance más de 2 metros. Listo, 2 metros. Chile, ante el mismo tipo de proceso, dice lo siguiente, podemos vivir con el riesgo, pero de forma más segura. Y esa forma más segura es que te pueden poner una estructura palafítica a la vivienda, o un parque de mitigación, o un muro de contención, entre comillas. Son formas distintas de convivir con el riesgo. Pero eso pasa porque somos sociedades evidentemente menos desarrolladas en estas materias, uno, y segundo porque todavía no hemos tenido miles de víctimas como ha pasado en otras sociedades. El más grande fue el último, el 2010, que fueron 500 y algo. Pero, por ejemplo, el terremoto de enero del 2010 cobró 316.000 víctimas. ¿Eso ocurrió allá? El terremoto del 2004, con su tsunami principalmente, fue 250.000 de víctimas. Eso está pasando hoy día, en el siglo XXI. Y Chile no está exento de que ese escenario pueda suceder. Probablemente necesitamos una situación como esa para que haya un replanteamiento del aprender a vivir mejor. Pero tomo lo dicho, el modelo es un tema y claramente puede aportar en otro contexto de discusión y puede surgir desde los estudiantes que expliquen y argumenten por qué ellos creen que el riesgo de desastre en el mundo y en Chile sigue aumentando. Y se arma un debate ahí muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Hola Marcelo. Hola. Bueno, yo soy profesor de Ciencias Naturales y Física del Colegio Betania de La Granja. Ya. Terminé la clase media de colegio rural.
vamos a tener en octubre la feria científica y vamos a hablar sobre estos temas. Ya. Y queremos hacer algunos modelos en el anfiteatro mostrando a los estudiantes. Y se ha comentado el tema de la falla de San Ramón. ¿Qué sabes tú sobre eso y qué tan activa está? Y si hay prevención o si hay algún programa que tenga que ver con eso. ¿Cómo se está trabajando en Santiago, por ejemplo, en cuanto a eso? Perfecto. Jonathan, ¿cierto? Sí, Jonathan. Es interesante que nos hables de las ciencias naturales porque en algún minuto creo que fue el Piñera 1.0 que modificó el currículum y los contenidos vinculados con tsunami pasaron a la unidad de física y ciencias naturales y se explican en el área de ondas. Antes de esa transformación del currículum, a mí me invitaban de las escuelas y colegios el profesora de comprensión del medio social. Él me invitaba permanentemente en octubre, que es el mes de la ciencia, a hablar sobre eso, o ella. Pero de repente cambió, de repente pasó a ciencias. ¿Y por qué te digo esto? Porque en la práctica hoy día gran parte de nuestros estudiantes que tienen la oportunidad de ver el contenido de onda y particularmente el tema tsunami porque se comporta como una onda, lo ven desde esta óptica, una óptica más cuantitativa, donde de alguna forma quedó como sesgado o cortado el impacto en sociedad, las consecuencias de la construcción y cómo convivir con eso. Te lo planteo como un tema interesante de cómo las decisiones que se toman de cómo enseñamos el currículum y dónde ponemos ciertos contenidos es cómo de alguna forma podemos llegar a los estudiantes. Evidentemente resulta muy interesante que los estudiantes puedan apropiarse de la unidad de ondas, analizando distintos tipos de ondas, incluida una ola de viento o un tsunami. Pero claramente nos muestra una mirada sesgada de un tema que es mucho más transversal, más que el fenómeno físico propiamente tal. Es importante entenderlo, pero ojo con el impacto. Respecto a Falla de San Ramón. Mira, Falla de San Ramón es notoria porque es un objeto tectónico que ocurre o se manifiesta en el asentamiento humano más grande de Chile. Pero si fuera en Huara, no sería noticia. Huara es un poblado en el norte de Chile, yendo a Barica, ¿cierto? Venden merluza con arroz, no sé dónde la sacan, pero la venden y es buena. Primero que nada hay un foco centralista, que está bien, pero no es el único asentamiento humano en Chile expuesto a una falla activa. Hay numerosas, identificadas, y es un trabajo duro y lento, no es fácil identificar las fallas activas. Segundo, generalmente somos una sociedad reactiva, reaccionamos después, ¿cierto? Te diste cuenta que no hay que hacer el asado para quienes comen animales y echarle parafina al carbón, ¿cierto? Yo tengo un colega que le pasó eso y creo que era diluyente, creo, y casi no la contó. Hoy día cuando hace asado no le echó más diluyente al carbón. Aprendió, ¿cierto? Reaccionamos. Chile reacciona después. Si ocurre un aluvión, hay obras de mitigación estructural. Si hay un tsunami, crean y fortalecen un sistema de alerta temprana, aparecen señalizaciones de peligro de tsunami en todo Chile. Antes no existían, antes eran puntuales. Cada municipio la financiaba como podía. Te ponen sirenas, todo después, after. En el caso de la falla de San Ramón tenemos un escenario casi inédito, donde hay mucho conocimiento científico reciente que revela un objeto peligroso. Independiente de que gran parte de su superficie de peligro está urbanizada, hay un área que no. Y por lo tanto existe una oportunidad única de tener una mirada más prospectiva para convivir con el riesgo. Si yo tengo información, si yo voy al médico y me dice, mire, si usted sigue comiendo chocolatito y que el chocolatito y que la galletita y cuando ve la película en Netflix, 8 dulcecitos, usted va a incubar una prediabetes al corto plazo. Y por lo tanto, yo dejo de comer azúcar porque no tiene ni idea del daño que hace el azúcar, ¿cierto? En general. Te cambia todo. Hoy día sabemos que la falla está activa, que tiene 30 kilómetros más o menos entre el cerro, entre Lo Barnechea y Río Maipo, que baja subterráneamente bajo Pirque, otros 20 kilómetros, en total 50 kilómetros. Está siendo monitoreada con instrumentos. Ha habido sismicidad. Sabemos que en el pasado, mediante excavaciones perpendiculares a la traza de la falla, se ha logrado detectar movimientos de bloques de dimensiones sustantivas que permiten entender lo que podría ocurrir, levantamientos del bloque andino, la Universidad Blanca que está al otro lado, de color blanco, de hasta 5 metros. O sea, imagínate que este bloque se levanta 5 metros y ese se queda ahí abajo, y una calle acá, y tuberías, y gas, y cuánto de lo que podría pasar, porque generalmente ocurren terremotos, pero no siempre llega a la ruptura de superficie, no la vemos. En este caso, esto es un tipo de terremoto que se llama el terremoto cortical o superficial, que puede llegar a superficie. Pero lo medular es que la máxima magnitud podría alcanzar los 7.5, 7.6 grados, perdón, 7.6 de magnitud si rompe todo el segmento, desde Lo Barnechea hasta Pirque.
Y independiente que sea una magnitud menor, los esfuerzos, dada su profundidad, que es muy cercana a la superficie, menos de 20 kilómetros, los esfuerzos a los cuales van a ser sometidas todas las estructuras, desde el pie de monte hasta Tobalaba por lo menos, y de aquí para acá igual se va a sentir, pero de ahí para allá, de Tobalaba para arriba mucho más, van a ser superiores a los que exige la norma actual. Hoy día tenemos una norma de diseño y construcción antisísmica, la NSH 433, que te dice cómo construir, pero esa norma está pensada para el terremoto que ocurre en la costa, el terremoto grande como el 2010, como 1960, como el terremoto de Illapel del 2015. Por lo tanto, ¿qué se está haciendo? En rigor, el gobernador actual de la región metropolitana, de apellido Rego, está dando la pelea para que este conocimiento científico logre permear el instrumento de planificación territorial que rige el uso del suelo en toda la cuenca de Santiago, que se llama Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que manda en jerarquía a todos los planos reguladores específicos de cada comuna. Y hoy día, ese PRMS, Plan Regulador Metropolitano de Santiago, ese PRMS se hizo hace mucho tiempo cuando no se sabía que la falla estaba activa. Y por lo tanto, los únicos peligros que incorpora o zonas de restricción al desarrollo urbano son los reactores nucleares en Pudahuel abandonados, el cono de aproximación al aeropuerto Pudahuel, que tiene un nombre más largo, raro, las áreas de inundación potenciales por desborde del río Mapocho, las partes bajas de Pudahuel, Maipú, etc. Y en ciertas quebradas, peligro aluvional e inundación, nada más. Pero no tiene ningún tipo de restricción por peligrosidad sísmica por la falla de San Ramón. ¿Qué significa incorporar ese peligro? Que habrían zonas de restricción al desarrollo urbano. ¿Qué quiere decir eso? Que tú potencias área verde, sacas a la gente, bajas exposición, o potencias el área verde, que implica corredores de biodiversidad, que implica mayor absorción de CO2, que implica mejorar la calidad de vida, absorción de agua a la cuenca y por lo tanto al agua subterránea. Mil servicios tiene eso. Esa es una pelea casi inédita, pero cobra fuerza mediáticamente porque es la ciudad más grande de Chile y porque podríamos dar una señal increíble de proactividad en estas materias y salir de ese paradigma reactivo que caracteriza a nuestra sociedad, el después. El después hacemos algo, no antes. Y evidentemente esto no le gusta al modelo, como mencionaba Manuel. El modelo no baila con esto. Y el modelo lo que va a tratar de hacer, evidentemente, porque eso todo es privado, gran parte está todo vendido y vienen 1000 proyectos, etc., juega con eso. Y te va a decir, y van a usar el reglamento, oye, pero si esa falla no se activa hace 7000 años, ¿de qué te preocupas? Po? Esperemos otros 7000 años, te pueden decir. ¿Ah? Sobre su mano acá, ¿cierto? ¿Ah? Pero en la práctica, y van a comprar barato, ya compraron barato, y van a construir. Y la gente va a comprar, porque no está educada, porque no entiende, y porque no es tema ese, porque nunca te han inculcado a cuestionarte dónde vivo y de ese currículum como procesos activos del pasado. Yo compro porque me sirve, porque el precio es barato, porque me salió el crédito, porque es lo que hay, porque es lo que puedo arrendar, etc. Pero la historia de los lugares nadie está pensando. Eso pasa a orilla de playa, eso pasa en los volcanes, eso pasa en todos lados. Pero eso podría cambiar si tuviéramos una sociedad mucho más preparada, más educada. Y educado no hablo con un doctorado, habla con la oportunidad de entender que es importante la decisión de cómo habito, cuál es la historia del lugar que habito. Ojo con eso. Pero la falla de San Ramón no es lo más importante. Lo importante solamente mira todo lo que está expuesto a otros peligros, volcanes, tsunamis, están todos, pero no son noticias. Gigante, gigante en este país. Y nadie dice nada al respecto. La falla de San Ramón, si algún día se regula, como esperamos algunos, sería un cambio de paradigma y una señal para que todos los instrumentos de planificación territorial chilenos que están normados por ley se pongan un poco más exigentes al respecto y realmente rayen la cancha y nos den las garantías de habitar territorios dignos y seguros. Porque en la práctica, cuando tú compras, inviertes o decides vivir en algún lugar donde sea, uno tiene la tranquilidad de que alguien hizo la pega. Alguien se preocupó de que esta villa construida esté en una zona segura. Es lo que uno mínimo pensaría o podría pensar. Pero eso no es así. Haces una excavación y a escasos 30 centímetros hay coladas de lava antigua. Vas a Maullín, en la costa, y la escuelita rural está arriba de las capas de arena que depositó el tsunami en 1960 y nadie se preguntó de dónde venían esas arenas. Estamos llenos de ejemplos de lugares expuestos a peligro que no deberían estar porque nunca nadie consideró la historia del lugar. Gracias, Jonathan, por tu pregunta. Respecto a eso, los humedales que tocamos antes, ¿no? Sí. Los humedales de los muelles. ¿Ya? Estaban años, los tremendos letreros, humedales, empezaron a construir edificios. Y la gente no quería creerlo. Yo soy una de las que fue con carteles, estos son humedales, no construyan. Y la gente no decían hasta comunistas, extremistas de verde y no sé qué más. Porque eran humedales, habían cisnes, había todo. Pero llegó una inmobiliaria frente a playa, regia, estupendo. Ya van más de 12 edificios, de 6
extra de agua, se mojaron los primeros pisos. No, es que me acordé cuando estaba diciendo eso. Anormal, es que es una marejada anormal, por eso se mojaron los primeros pisos. Sí. Eran humedales. Sí. Desde chica yo los conocía de humedales, pero la gente no cree. Sí, bueno, ahí tienes, Erly, un buen ejemplo para compartir con tus estudiantes, porque evidentemente nos revela esa mirada tradicional de entender el humedal como un lugar que nadie quiere ver, que está lleno de bichos, que es de basura, y eso se conecta con la reciente ley aprobada de humedales urbanos que está tratando de empujar y hacer gestiones para regularizar, contener, proteger los múltiples servicios ecosistémicos que nos dan. Pero ese paradigma comenzó hace poco, independiente de las peleas sustantivas que desde la academia han surgido para revelar la necesidad de cuidar ese tipo de espacios, eso en el mundo inmobiliario todavía no existe, porque la norma no existe, y en este país cuando no está normado, se hace. Mira, cada vez que hay una evaluación de impacto ambiental que rechaza un proyecto de una actividad económica relevante en este país, dicen, cumplimos con todas las normas. Ese es el argumento. Pero todos bien sabemos el desafío gigante que tenemos en una normativa necesaria que dé garantías. El hecho que hayan cerrado lo que pasa en Ventanas es un caso inédito, lo que va del Antropoceno y Holoceno. Nunca antes en este país había pasado algo así, ojo con eso. Están pasando cosas, pero evidentemente tu experiencia revela esa necesidad de comprender mejor que somos parte de un sistema, el sistema planeta Tierra. Les cuento, el fin de esta actividad es que proyectémonos, imaginémonos, toda la información que está en sus manos está disponible de forma rápida, gratuita en el web. Se actualiza permanentemente, están en formato PDF, están en formato para Google Maps, lo pueden ver en tiempo real, están en formato KMZ para descargarlo y tirarlo sobre Google Earth, por ejemplo, una actividad pedagógica súper entretenida. La ficha que tienen al lado está en ONEMI. En ONEMI está todo calculado permanentemente. Le vamos a mandar el PPT y las direcciones de donde se bajó todo esto. Todo está disponible. O sea, en la práctica cualquier estudiante lo podría hacer en su tablet, en su teléfono o, si se puede imprimir, también, venga, pero la idea no es imprimir, ¿cierto? Acá hicimos un ejercicio. Y por lo tanto, lo que buscamos de cada grupo es una conclusión, que de alguna forma esta información existe. Aquí está todo, en el caso de Talcahuano, está en un proceso de urbanización y desarrollo y expansión territorial. Claramente hay lugares, los sectores de humedales de Talcahuano, hacia las zonas más húmedas, hacia el oriente, son unas zonas de mucho interés, porque son cercanas a la costa, pero están altamente expuestas. Y Talcahuano podría hacer algo ahí. En el caso de Valparaíso Viña, son asentamientos humanos hiperconsolidados, ciertamente, que probablemente no tienen muchas alternativas y tienen que convivir más con el manejo de la emergencia y la evacuación. A diferencia de Talcahuano, donde todavía se podría hacer algo, incluso porque pasó algo en el 2010. Entonces, lo que necesitamos ahora es que un integrante del grupo destaque las principales conclusiones de los elementos que tuvieron en la mano, los 3 documentos, y a partir de eso una breve reflexión que sintetice lo que conversaron y que de alguna forma se conecte con el futuro desastre, porque este hecho, la amenaza, en este caso volcánica, aluvional, tsunami, etcétera, es inevitable. No la podemos hacer cero.
El tsunami, el terremoto, el aluvión va a seguir ocurriendo, sobre todo lo hidrometeorológico en un contexto de emergencia climática. Por lo tanto, si estos eventos son inevitables, ¿qué podemos hacer nosotros para fortalecer a las futuras generaciones para convivir con el riesgo, para convivir con esta incertidumbre y complejidad de lo que viene? Evidentemente no vamos a detener al terremoto, va a seguir ocurriendo, pero sí podemos tener comunidades informadas, educadas, que permitan disminuir la exposición y la vulnerabilidad. Ahí es donde podemos hacer cosas. Y evidentemente las personas individualmente no pueden disminuir la vulnerabilidad, pero sí pueden fortalecer su preparación, sus conductas de autocuidado, exigir la autoridad, el habitar territorios dignos y seguros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué grupo quiere empezar? ¿El grupo entretenido A o el grupo entretenido estrella? Autocita. Que sea la. Ya, el grupo entretenido A. Ya. ¿Tienen un micrófono ahí? Ya, le paso este, compartamos. Estoy sanito. Ya, cuéntanos tu nombre y queremos escuchar la principal conclusión conectado con lo que hablamos hoy día. Carlos. Carlos. Recién conversamos acá en el grupo y vimos analizamos varias situaciones particulares. Una que casi el 46% de toda esta parte constructiva está expuesta claramente a lo que se nos puede evidenciar como el desastre. Salvo un 54 que está en la parte más alta de los cerros en Valparaíso, que es lo que estamos analizando, tendría la posibilidad de poder evacuar rápidamente o salvarse frente a esta situación de la naturaleza. Lo curioso es que hay un lugar que es como el más distante y que son 20 cuadras para poder desplazarse hacia el lugar de Santa Bárbara, y eso aproximadamente le llevaría casi 80 minutos, considerando que se desplaza a un paso de 5 km por hora y alguna movilidad reducida para poder buscar, qué sé yo, una salida. Y evidentemente frente a la necesidad de tiempo y actuar rápidamente nos dejaría en muy malas condiciones. Entonces, una de las opciones que vimos acá como análisis de la posibilidad es que no hay mucho lugar donde uno pueda fácilmente evacuar. Sin embargo, podría pensar una alternativa distinta como es una locación en altura. ¿Y qué implica eso? Buscar edificios que tengan la altura más de la necesaria, que es la que nos puede afectar por la ola, y abordar y subir por ellos para poder evacuar rápidamente. Entonces, buscar una vía alternativa que nos dé la seguridad que frente a la situación de un posible desastre, minimicemos todo riesgo. Esa fue nuestra conclusión, bien Sí. la situación de lo que analizamos. Carlos, increíble. Gracias por la síntesis y del debate y la atención que ustedes generaron como grupo. Ojo que este es el caso del escenario de un asentamiento humano que está ampliamente expuesto y que no hay alternativa. Cuando el nivel de exposición es tan alto, la única alternativa es convivir con la emergencia, porque evidentemente Viña del Mar no va a ser expropiado. Por lo tanto, la alternativa de evacuación vertical surge como una solución sustantiva para salvar vidas. Pero ojo, hace años que científicos y científicas de distintas universidades y de distintos centros de investigación en Chile vienen diciendo la necesidad urgente de incorporar este tipo de medida de la evacuación vertical en los asentamientos humanos expuestos a este tipo de peligro, pero esa norma no se ha creado. ¿Por qué? Se conecta con el modelo, se conecta con la propiedad privada, se conecta que yo no voy a abrir la puerta para que entre cualquiera con su melón su melón tuna con vino blanco a la azotea, se conecta con el diseño de las estructuras, porque el diseño de la estructura tiene que ser capaz de soportar volúmenes importantes de población, sobre todo las azoteas, con barandas, con servicios mínimos que permitan contener en el contexto de una emergencia que puede demorar horas a un volumen importante de población. Esa cancha no ha estado rayada. Chile es uno de los pocos países del mundo que ha avanzado en estos temas que no incorpora la evacuación vertical. Pero si ustedes cuando visiten Nueva Zelanda, Australia, Japón, la costa pacífica de los Estados Unidos se van a dar cuenta que la evacuación vertical es pan de todos los días y los edificios están señalizados para ello. Se piensa de forma anticipada, es una alternativa para salvar vidas. El grupo Estrella y su conclusión. Honestamente, la verdad lo que hicimos fue entender un poco lo que teníamos ante los ojos. Creo que ninguna de las personas del grupo conocía la historia un poco de Talcahuano. Me parece que ninguna de las personas del grupo nunca ha visitado Talcahuano. Ya nos llamó primero mucho la atención el tema de estos puntos rojos que preguntamos qué eran y nos dijeron sobre establecimientos educacionales y cómo mayoritariamente todos los establecimientos educacionales y prácticamente todos los servicios básicos que digamos cubren las necesidades que tenemos están en zonas que tienen un alto riesgo que fueron inundadas, donde se perdió esa infraestructura. También el tema de las vías de evacuación
las zonas que están más expuestas al desastre. También se alejan un poco, no son de tan fácil acceso, ¿verdad? Eso también tiene que ver un poco con el desarrollo urbano y con cómo se entiende también la infraestructura vial y bajo qué objetivo se construye. Y nos preguntábamos, probablemente tiene que haber asociado algún tema de costo del suelo donde se construye, y por otro lado también tiene que haber algún tema cultural, que mucha de la gente sienta ese sentido de pertenencia respecto a dónde estoy habitando, y eso sea más fuerte o más importante que el riesgo que está asociado a ese mismo espacio que habitamos. Nos quedamos un poco en eso y con la duda de cómo podríamos sensibilizar, porque si bien esta información es de libre acceso, creo que, bueno, ya lo mencionamos, es la primera vez que vemos este caso en particular, pero claro, cómo sensibilizar a que la gente que vamos a educar también se interese y entienda y genere este pensamiento crítico y constructivo respecto a, por ejemplo, oye, necesitamos modificar nuestros planos reguladores para tener una ciudad más consciente del riesgo en el que estamos habitando. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias al Grupo Estrella, el Grupo A también, A de los mejores, ¿cierto? Allá los Estrella Universal. Y a lo que quiero llegar es de que, y bueno, retomando las conclusiones de cada uno, sabemos que son síntesis, sabemos que hubieron más detalles y aristas que conversaron y comentaron. Lo medular es de que lo que va a pasar en el futuro cercano es que va a volver a ocurrir un proceso, porque estos procesos son recurrentes, han marcado la prehistoria, la historia, el presente y seguirán ocurriendo por millones de años más. Por lo tanto, sí o sí Talcahuano se va a inundar. Respecto a Manuel, evidentemente ustedes quizás no conocen Talcahuano, pero en el sitio web del CHOA están todos los asentamientos urbanos, portuarios, costeros relevantes de este país, incluso las caletas también algunas, con su mapa de inundación. Quizás conocen los Molles, quizás tienen un mapa de inundación de Iquique, quizás te gusta el de Arica. Ahí pueden optar, quizás cualquier estudiante puede optar, pueden delegarle cualquier asentamiento humano y caleta y juegan con eso. Lo medular es que hay mucha información para jugar, para aprender, para ejemplificar. Y lo principal es de que esa información existe hace mucho tiempo y está disponible. Y cuando, como decíamos en un momento de la charla previa, cuando yo tengo antecedentes que me revelan exámenes, que tengo que preocuparme de algo, generalmente actuamos de forma anticipada porque queremos sentirnos bien, porque queremos vivir mejor. Vivir mejor no solamente es estar vivo desde el punto de vista de mi salud personal, sino que las ciudades tienen que ser ciudades amigables, tienen que ser ciudades resilientes, tienen que ser ciudades que nos garanticen habitar de forma digna y segura. Y por lo tanto, la pregunta que también tenemos que tensionar es que con toda esta información, ¿por qué no se avanza en disminuir la exposición? ¿Por qué seguimos densificando con vivienda social o uso residencial en zonas de peligro? ¿Por qué gran parte de los esfuerzos solamente están generalmente en la cosmética, que te dicen por dónde evacuar, la tecnología y el uso de la sirena y la zona de seguridad? ¿Por qué no damos un paso más allá para avanzar en una gobernanza que nos permita ciertamente integrar los intereses de públicos y privados y construir asentamientos humanos ante este peligro u otro, ciertamente, que nos permita un desarrollo humano, avanzar como sociedades? Esas son preguntas que evidentemente tienen una explicación cultural, como decía el grupo allá, tienen una explicación de los altos niveles de exposición, ¿qué voy a hacer si ya estamos tan expuestos? Pero ciertamente necesitamos esa mirada, sobre todo las nuevas generaciones, porque ellas vienen para quedarse y en la práctica van a tener que aprender a convivir con ello. En Chile todavía existen numerosos asentamientos humanos que siguen desarrollándose, que siguen creciendo. Viña del Mar prontamente va a urbanizar Las Salinas, que lo están remediando, que está contaminadísimo por petróleo, etcétera, y les aseguro que se va a llenar de edificios. Y la práctica eso nos demuestra que independiente de todo el conocimiento que se genera, eso no necesariamente permea el mundo real. El llegar al mundo real con información y tener conductas que nos permitan ser sociedades más sustentables es una tarea muy lenta. Y en esa ecuación, la educación, evidentemente, de abajo hacia arriba, desde los más chiquititos para arriba, claramente que suma. Así es que, desde este punto de vista, queremos agradecer la participación, el que hayan venido al campus San Joaquín de la UC. Le damos la palabra a nuestro director, que va a agradecer a nombre de nuestro Instituto de Geografía, de nuestra facultad y todo el apoyo ciertamente que nos ha dado la universidad para realizar este taller y compartir con todos y todas ustedes. Muchas gracias. Director. Bien, buenas tardes. Voy a ser muy breve, espero. Solamente agradecer principalmente a ustedes por el interés que tiene nuestra disciplina. Me imagino que lo han podido observar en varios de los colegas, seguramente en el colega Marcelo, que somos muchos que nos emocionamos con nuestra disciplina y nos importa el impacto que
que nuestro conocimiento puede tener. Y como seguramente saben, en la ciencia hoy día muchos incentivos están puestos en ganarse fondos de investigación, de publicar en no sé qué revista, y muy fácilmente uno se olvida de la sociedad civil o se olvida de la educación. Y nosotros, la mayoría de nosotros, me incluyo, no incluyo al colega Marcelo porque él lleva mucho tiempo haciendo un tremendo trabajo en la divulgación del conocimiento científico a través de los medios de comunicación, redes sociales y también en colegios. Se está dando muchas charlas en colegios. Muchos de los otros del equipo no estamos tan acostumbrados a esto y para nosotros se ha convertido en algo clave y estamos trabajando para agregar nuevos mecanismos. En enero tenemos planificado ya una actividad más certificada, digamos, en este sentido, orientada a profesores del colegio o a otras personas interesadas, y porque nosotros nos sentimos un poco en deuda con ustedes, sobre todo con el mundo educacional escolar, y creemos que podemos aportar a ustedes conocimiento que le puede ser útil en sus clases. Entonces, le agradecemos a ustedes, le invitamos a participar me imagino que hay posibilidades de dar retroalimentación formalizado. Si no es el caso, vamos a contactar a ustedes y pedir que nos den su opinión, porque queremos también aprender junto con ustedes. Agradecimiento a la Biblioteca Escolar Futuro, a Valeria por trabajar con la Biblioteca Escolar Futuro y por organizar y motivar a los colegas a participar en este evento. A mí me tocó uno a distancia, donde uno siempre se queda así como no completamente satisfecho sin el contacto directo, pero estamos ahora convencidos que en enero vamos a poder hacer una actividad más concentrada y presencial y trabajar con herramientas específicamente diseñadas para ustedes, para que les sirvan en sus actividades. Muchas gracias a todos, gracias a los colegas y que lleguen bien a su casa.